Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado del día de hoy, quien es Eric Ortiz, ex candidato a senador por el Distrito Nacional del partido Opción Democrática. ¿Verdad, Virginia? Así es, muy contenta de tener aquí a Eric Bienvenido. Ortiz, además empresario, además de integrante de la dirección política de Opción Democrática. Muy bien. Buenos días, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Para mí es un gran honor y a nuestros queridos oyentes. ¿Cómo no? Eric, en la situación que se ha dado con la persecución de la corrupción, la veníamos comentando en el pasado segmento, pues trae ahora un nuevo elemento, que es esta admisión de culpabilidad de uno de los imputados. Y también, digamos que, y Virginia lo mencionaba, otros casos, como el caso de Camaleón, ¿verdad? Que involucra a Ochi Gómez, donde hay acusaciones hasta de terrorismo. Entonces, yo quisiera que tú nos evaluaras esto, porque hemos tenido una discusión en torno, o digamos, no una discusión, pero un intercambio en torno al uso de estas figuras de la colaboración, de las delaciones premiadas, digamos, de los criterios de oportunidad en los expedientes de persecución de la corrupción, y estas acusaciones que a veces lucen, no se pregunta, terrorismo en la República Dominicana, cuando, digamos, parecería que es un expediente que tiene que ver más bien con temas de corrupción. Danos tu visión de este asunto. Mira, yo cuando veo los temas de justicias, yo me quedo enormemente decepcionado. El resultado que tú ves al final de todo el show mediático, todos han empezado con un super show mediático, muy bien, pero tú a la hora de la verdad no ves condenas. Condenas proporcionales al acto. Y tú miras el periódico todos los días y todos los días hay un caso nuevo. Yo me quedé en la temporada pasada que hablábamos de Senasa. En la temporada pasada. Entonces, no vi el final de la temporada pasada. Entonces me estoy poniendo al día con las nuevas. Porque yo entiendo que ese caso se está instrumentando, ¿verdad? Porque bueno, pero mira qué sucede. Hace 3 meses, 2 meses, Nuria, Yulisa Céspedes sacan un reportaje de unas empresas y destapa todo este escándalo. ¿Qué tú crees que hiciera una persona que vieron sus empresas en un reportaje de Nuria un sábado por la noche, el domingo en la mañana? Contratar a una empresa de limpieza. Mover dinero. Sí, claro, sacar la prueba. El dinero, vender. Botar papeles, triturar papeles. Yo quiero que tú me expliques a quién le hace sentido que tú le des 3 meses de gabela para mover absolutamente todos sus activos. O sea, eso yo no lo entiendo. Eso era para estar el lunes. El lunes en la mañana. O para intimidar testigos y destruir pruebas. El lunes en la mañana. Nosotros hemos visto por mucho menos que eso, pero por mucho menos, por el 0.01% de eso, metiéndole 2 años de prisión preventiva a un grupo de gente. No, y sacándole el calzoncillo también. Y sacándole el calzoncillo. Entonces, háblame a mí de Senasa, que estamos hablando de más de 20 mil millones de pesos. De la salud, de 6 millones de dominicanos. Entonces yo me quedé en esa temporada. No vi la acción mediática que estamos acostumbrados. Entonces le dejo de dar seguimiento. Entonces tú me dices que yo opino. Mira, ya yo ni opino. Virginia y después Aníbal. Eric Ortiz, recientemente hiciste unas declaraciones que tuvieron en la prensa sobre una propuesta interesante viniendo de una persona que es empresario, que es un cambio en la política salarial y la unificación de los salarios mínimos, pero lo que me parece interesante es que tú planteas que se vinculen a las provincias, al costo de vida en cada provincia. Háblanos un poquito de esa propuesta, de dónde viene y qué implicaría. Gracias. Sí, mira qué sucede. La política de salario mínimo y las medidas económicas, nosotros tenemos que tomarlas con sentido social y sentido económico. Y eso es algo que ha faltado en la República Dominicana. La política de salario mínimo se ha tratado históricamente de satisfacer a todo el mundo. Entonces tú tienes una cosa armada que no funciona.
nosotros tenemos aproximadamente 15 salarios mínimos. Sí, eso es un sinsentido. Que van desde 12,000 pesos hasta 27,000 pesos. Por definición, el salario mínimo es lo mínimo que una persona que trabaja 8 horas al día por 40 horas a la semana necesita para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué sucede? Si tú y yo somos vecinos y tú trabajas en una empresa y yo trabajo en otra, la política lo que está diciendo es que dependiendo de donde tú trabajes, es lo mínimo que tú debes de recibir para cubrir tus necesidades básicas. Pero somos vecinos, tenemos la misma necesidad básica. Entonces eso no hace sentido en lo absoluto. Es un primer criterio. Un segundo criterio es que nosotros tenemos un desincentivo a que las empresas contraten empleados. ¿Por qué? Una empresa mediana que tiene un salario mínimo de 22,000 pesos y tiene 149 empleados. Si esa empresa, sin tener los números en rentabilidad o ingreso, contrata a ese empleado 150, la reclasifican como grande empresa. Tiene un salario mínimo más alto. Entonces, claro, entonces ese empleado le cuesta a esa empresa, a ese empleado 150, le sale a esa empresa en más de 1,000,000 de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque le reclasifican los otros 149 en 5,000 pesos. Y esos 5,000 pesos, cuando tú le pones provisión de cesantía, doble sueldo y vacaciones, no son 5, son 7. Entonces tú tienes 7 por 149, 1,000,000 de pesos mensual. Ahí tú vas a tener el gerente de recursos humanos, el director financiero y absolutamente todo el mundo rompiéndose la cabeza para ver a quién van a votar para no pasar de 149 a 150. Pero te sucede lo mismo con la reclasificación de pequeña a mediana, que va de 19 a 20. Entonces tú no puedes tener políticas que incentiven la no contratación. Claro. Porque el sector privado exactamente eso va a hacer, no contratar en detrimento del pueblo dominicano. Entonces, mientras menos personas estén laborando de manera natural, los salarios se van a deprimir. Tú quieres que existan muchas personas trabajando para que el mercado haga su trabajo y los salarios crezcan. Otro criterio importante es que no es lo mismo vivir en el Distrito Nacional y en San José de Ocoa. O sea, Eric, para concluir la primera parte, que esa categoría de salario mínimo según tamaño de la empresa es contraproducente. Eso claro, es lo que tú no puedes utilizar tamaño de empresa, cantidad Debería de empleados. Ser un mismo salario mínimo. Sin un mismo salario mínimo, correctamente. Quizá pensar en otro tipo de incentivo para la micro y entonces, pero lo que tú no puedes tener, sin lugar a dudas, es un desincentivo a la contratación. Okay. Eso llora ante los ojos de Dios. Entonces, volvemos al segundo criterio importante. No es igual vivir en el Distrito Nacional que en San José de Ocoa o Dajabón. Si tú tienes un salario mínimo que es un promedio nacional, es muy alto para Dajabón y queda insuficiente para el Distrito Nacional. Entonces, tampoco le resuelves absolutamente a nadie porque el Dajabón se va a quedar informal porque ninguna empresa se va a formalizar para quebrar. O sea, eso no va a suceder. Entonces, pero y mientras tanto en el distrito los salarios están demasiado bajitos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? ¿Qué yo propongo? No, vamos a medir la canasta básica, que por ejemplo en el sur es un 25% más barata que aquí en el Distrito Nacional, por un sinnúmero de razones, y vamos a focalizarla. Primer efecto positivo que puede tener esto, que las empresas se motiven a invertir y llevar operaciones a las zonas rurales. O sea, que el crecimiento económico no esté solo focalizado en el distrito y nos permita descongestionar un poco el Distrito Nacional. ¿Y tú no crees que eso pudiese incentivar la migración hacia los polos o las provincias, que ya está, y de hecho, incentivada por la realidad económica? O sea, yo que fui representante de una provincia del sur muy pobre, de Barahona, que es la séptima más pobre del país, uno de los principales problemas es la migración de Barahona al distrito. Al distrito y a otras ciudades, digamos, donde buscando están las fuentes de empleo, porque no hay fuente de empleo. No es un problema de salario. No hay fuente de empleo. Es que no hay un tejido empresarial y comercial y agrícola que pueda asimilar la mano de obra que se genera en Barahona cada año. Entonces se da, y el otro tema es la situación económica, que es deprimida. Entonces la gente va a migrar hacia los centros urbanos. Y ocurre mucho también, producto de eso, a situación de pobreza, un desapego. Después que migran, no
no hay ese vínculo en la mayoría de los casos que sí vemos en otras provincias donde, a pesar de que la gente emigra, guarda un vínculo con su provincia porque viene de una situación económica mejor y no tiene esa situación de desapego que se da en la pobreza, ¿no? Entonces, ¿no pudiese esto incentivar aún más esos flujos migratorios hacia los centros donde los salarios sean mayores? Mira, lo primero que quiero agradecerte porque estamos de acuerdo. La gente va a emigrar, no los salarios sean mayores. O sea, las empresas van a emigrar a esas zonas buscando rentabilidad. O sea, el sector privado va a buscar, va a ser creativo buscando economía. Pero ya hay un esquema de incentivo en la frontera y no se ha logrado. No, pero ese es diferente. Te voy a explicar por qué. Sí. Porque ese incentivo es sobre el impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta en la República Dominicana es el impuesto que más evasión tiene. Casi un 60%. Casi un 60%. Entonces, es un incentivo que solamente va al 40% que le haga sentido mudarse a la frontera. Sin embargo, el salario mínimo lo tienen todas las empresas. Entonces, tu observación es buenísima y va a favor de mi propuesta. Nosotros queremos que se invierta más en Barahona. ¿Y por qué el sector privado se va a despertar un día a ver si yo quiero invertir en Barahona? Porque alguien va a ir, el mismo director financiero y el de recursos humanos va a decir, mira, que si tú inviertes en Barahona no podemos ahorrar tanto. Y esa persona que está en Barahona, como el costo de vida es más barato, no es igual ganarse 22,000 pesos en Barahona que 27 en el distrito. Yo te aseguro que muchas personas que viven hoy en Barahona van a preferir 22 en Barahona y no 22 y no 27 en el distrito, porque nada más de transporte en el distrito son 7,000 pesos. La mayoría de las personas que ganan salario mínimo en el Distrito Nacional no pernotan en el Distrito Nacional. Porque el salario mínimo, digamos que en la empresa mediana, es 22,000 pesos. Y si es pequeña es 17. ¿Cómo una persona puede vivir con 17,000 pesos en el Distrito Nacional? No es posible. Y de esos 17 gastan pasaje. Gastan 6 de pasaje. O sea, llegan al distrito, gastan 6,000 pesos de pasaje, 200 pesos de comida diaria si no la trae. Y lo que le queda es absolutamente nada. Tú agarras ese mismo ejemplo y esa persona, mira, allá en Santo Domingo Este, que es donde tú vives, te vamos a poner operaciones. Tú te vas a ahorrar el pasaje. Te va a ahorrar tiempo. Descongestionamos el distrito y llevamos oportunidades a toda la República Dominicana que se mueva el circulante. Pero también acabamos de golpe con el desincentivo a las contrataciones, que es absurdo. O sea, eso hay que eliminarlo para ayer. Y tenemos que hacer eso antes de que la inteligencia artificial gane más terreno. ¿Por qué? Señores, mucha gente va a perder su trabajo. O sea, las empresas están buscando el ahorro. Ese es su trabajo. O sea, la gente van a las universidades, se forman, es para producir riqueza. Para maximizar o vía del ahorro o vía del ingreso. O sea, hay gente que para eso que los forman. Entonces nosotros tenemos que buscar todas las herramientas y ponerlas disponibles para que las empresas quieran contratar más. Para que ese empleado 149, la empresa diga, no, llévalo a 170. Aníbal. Eric, nada, ya has estado otras veces con nosotros, darte la bienvenida. Tu propuesta me parece bastante interesante, ajustada a una realidad socioeconómica que tenemos en la República Dominicana. Tú la has elaborado, te pregunto, ¿la has elaborado como propuesta formal? Tú fuiste aspirante a senador de la capital, ¿no? En el 2024. ¿La tienes elaborada formalmente? ¿Te animarías a someterla, por ejemplo, ante el Congreso de la República? Y por otro lado, ¿qué opinión tienes de esta iniciativa que se dio a conocer el día de ayer denominada RD Trabaja? Un acuerdo entre el sector privado y el Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Trabajo para 7,000 plazas, 7,000 vacantes que hay ahora mismo en términos de trabajos formales en el país. Toda iniciativa que facilite que la persona consiga un empleo y que las empresas puedan contratar va a ser visto con buenos ojos. O sea, eso es muy necesario. Y sobre todo ahora que la verdad es que la inflación ha golpeado mucho los salarios. Sí. O sea, nosotros en términos económicos estamos más débiles. O sea, la deuda externa ya llegó a los 70,000 millones de dólares, un 5% del PIB, en un país que recauda un 15%. O sea, para que ustedes tengan una idea, lo que nosotros vamos a destinar al pago de deuda el próximo año es más que el presupuesto de educación y salud pública.
O sea, y una parte importante es para pagar deuda. O sea, nosotros estamos tomando deudas para pagar deudas y alargar el plazo. Entonces nosotros tenemos que andarle rápido a todo esto de cómo nosotros podemos retomar. Y súmalo a eso, un bajo crecimiento. Exactamente. Cómo nosotros podemos retomar el crecimiento del 5% que la República Dominicana ha tenido en los últimos 20 años. O sea, nosotros siempre crecimos un 5%, ahora estamos creciendo un 2.5%. O sea, nosotros tenemos que movernos rápido y no estamos solos en el mundo. O sea, nosotros tenemos competidores en turismo, en zona franca, en todos los sectores. Y el que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo para crecer un 5%, tenemos que retomarlo. Y tenemos que darle las herramientas y las facilidades para que las empresas contraten y generen riquezas. Y producto de estas, paguen impuestos. Porque ¿qué es lo que tú quieres? Que la empresa hagan dinero, tributen al Estado y el Estado le devuelva a su ciudadanía servicio público de calidad. ¿Qué tenemos ahora mismo? El crecimiento económico que estábamos acostumbrados a la mitad, la deuda 70 mil millones de dólares, o sea, subió un 40 o 50%. El sector eléctrico completamente con un déficit del 45% cuando estaba en un 23% hace 4 años. ¿Quiénes van a pagar eso? La misma clase trabajadora, porque el Estado no puede gastar dinero que no haya adquirido de manera previa de sus ciudadanos. Correcto. Eric, te preguntaba de tu propuesta en términos concretos, si estarías dispuesto a someterla al Congreso, y a eso también quiero agregarle tu opinión sobre el debate en cuanto a la cesantía. Tú como empresario, como emprendedor, ¿qué opinión tú tienes sobre la posición del empresariado? La diputada Barceló, que ha estado proponiendo, ha estado haciendo una propuesta para limitar el pago de la cesantía a los últimos 6 meses. No, hasta 6 meses. Hasta 6 meses, de perdón, salario. De salario. Mira, mi propuesta, pero por supuesto que yo la llevaría, o sea, al Congreso, yo se la comparto a muchísimos legisladores. Y todas las que he diseñado las he compartido. Y está en el programa de gobierno de Opción Democrática. Y está en el programa de gobierno. Me parece muy interesante. Y te voy a decir, y hay sí, muchísimas buenísimas. Mira, en Opción Democrática tenemos desde el 2021 el tema de la indexación salarial. Sí. O sea, que hay que esperar a que Virginia llegue al poder. Todos los años, José Horacio, desde el 2021, aborda el tema de la indexación. Claro. Virginia fue la primera persona en que yo escuché que habló de auditar la deuda pública para ver que haya sido legítima. Te comprendo perfectamente, pero yo me refiero al depósito formal de Eric Ortiz, dirigente político de la nueva generación, pero no que tiene, cumpliendo una... Él no tiene iniciativa legislativa. Pero tendría que utilizar a un legislador. A un legislador. Bueno, pero me parece interesante y me parece un buen ejemplo de una nueva cultura política. Un dirigente político proactivo que predique con el ejemplo. Pero sigo esperando tu opinión sobre la cesantía. Óyeme, yo voy a hacer la diligencia y la voy a hacer llegar a varios legisladores. Muy bien. Como hice en su momento con el contrato de Aerodón, de por qué no debía de aprobarse, pero ahí está. Y me reuní con algunos y me dijeron, mira, eso está feo, y después vi que lo aprobaron. Entonces, ¿tu opinión con el tema de la cesantía? Mira. Que se ha reabierto ese debate con la propuesta de la diputada. Uno tiene que mejorar lo que existe. El principal problema de la cesantía no es la acumulación per se del dinero del trabajador. No es ese. Y te lo digo como empresario. El principal problema es que en algunas personas muy malas crea un incentivo para hacerlo mal hecho. O sea, hay personas que roban o faltan y tú tienes que liquidarlas. Las causales de despido en la República Dominicana es muy costoso llevarla a cabo. Sale más caro tú lograr una causal de despido justificada que tú defenderte en los tribunales. Y ese es realmente el problema. La cesantía tú la puedes dejar tal cual como está. Si tú logras crear los mecanismos para que las causales de despido justificado como ausencia, tardanza, robo, violencia, tú pudieras llevarlo a cabo tal cual como lo tienes. No tienes que modificar nada. Lo único que tú tienes que hacer
es que lo que está actualmente funcione. Pero ¿qué sucede en la práctica? Una persona va, roba, insulta, te rompe una laptop, tú tratas de ejercer una causal de despido justificada, te demanda y tú en tribunal le gastas 200 mil pesos y la liquidación era 60. ¿Qué tú crees que hace el mismo director financiero? Mijo, no pierdas tu tiempo. Es así que funciona. Tú llamas al ministerio, el que te atienda no conoce sus limitaciones, no conoce su rol de mediador, te tratan mal, te cierran el teléfono. Es más, yo te invito que al aire tú llamas al Ministerio de Trabajo y le preguntes de cómo debe de manejarse lo de la tormenta. Y ponle un abogado para que tú veas que el que te va a responder no sabe absolutamente nada del código de trabajo y te va a cerrar el teléfono. Porque es un favor que tú le estás pidiendo. O sea, eso es lo que tenemos actualmente. Entonces todo eso se suma y termina repercutiendo, son síntomas que terminan repercutiendo en cesantías altas. No, tú la puedes dejar. Tú la puedes dejar. Dale a los empresarios que las causales de despido se cumplan. Y ya ahí tú resolviste el 75% del problema. Es que es indignante que una persona te robe y tú tengas que liquidarla. O sea, que tú no te imaginas el mensaje que tú mandas en gobernanza corporativa. ¿Qué tú le dices, ¿qué tú le dices a los otros 180 empleados? Cuéntame, ¿qué mensaje tú le estás dando? Y además, como tú dices, tú no puedes despedirla por causa justificada hasta que no se demuestre fehacientemente entonces, que él es culpable de robo. No es solo el problema. Tiene que iniciar ese proceso primero. Y cuidado. Entonces, no es solo el monto, es la indignación. Porque esa persona te demanda, te robó y te demandó y tuviste que pagarle. Entonces, ¿por qué los empresarios no propugnan por esos elementos que tú muy bien citas, pero su empeño está centrado en disminuir la cesantía? Tú tienes que la gente normalmente reconoce los síntomas de los problemas. Los síntomas, lo sienten, los dolores. Pero tú tienes que ir dándole para atrás y para atrás y para atrás para ver realmente dónde está la causa. La generación. Entonces, ahí es que está, ahí hay una parte muy importante. La cesantía, tú tienes 1000 formas de buscarle la vuelta. Te voy a decir una, para que no tengan ni esa discusión, que lo que la empresa acumula se deposite en la tesorería o en un instrumento y que hasta le paguen algo de rentabilidad. Y tú no tienes ni que depositar el 100%. ¿Por qué? Porque no es cierto que el 100% tú lo vas a liquidar. Hay gente que se van. Entonces eso tiene un valor, ¿qué contra eso? Un 60%, un 70%. Tú calculas la rotación de empleados que tú tienes y con eso tú provisionas y lo pones en un certificado. Y eso no lo conocen los empresarios. ¿Por qué yo no he escuchado al sector empresarial abordar aspectos como este? Es que la principal queja que existe es que cuando una persona quiere... ¿Para qué existe la cesantía? La cesantía existe para proteger al trabajador por despidos no justificados. La persona tiene 15 años aquí, el dueño llegó de mal humor y lo votó. Para eso existe. Pero eso es muy diferente a que una persona, dame bajar mi productividad para que fulano me liquide, porque no se va a quedar con mi chelito. No es así. O tengo un problema de que quiero remodelar la casa o la cosa, déjame hacer eso para que me den mi chelito. No, eso no es la protección, eso no fue así que se diseñó. Desde que un empleado te dice, oye, tú me puedes dar mi liquidación, ya tú sabes que se quiere ir. Entonces ya hay un problema ahí. Ya hay un problema. El desempeño, digamos. O sea, ya hasta eso es tan normal que un empleado vaya y te diga, mira, tú me puedes dar mi liquidación. No existe para eso. No existe. Existe para despido injustificado. Mucha gente lo ve como un ahorro. Y ese es el problema. Entonces, si tú te fijas, la cesantía per se no es el problema. Es cómo se está aplicando. Pero te lo digo, mira, no existen soluciones perfectas. Lo bueno, o sea, lo excelente es enemigo de lo bueno. Yo entiendo que las condiciones políticas están dadas, no están para quitarlas, no están para... Pero por lo menos con las causales, que son como 7, no son muchísimas, son 7 causales, que se cumplan. Porque lo que más indigna es que te roben, tú tengas que pagar la liquidación, porque si no, te demandan. Y adivina finalmente, Virginia, tú la puedes perder esa demanda.
Eric, me encanta escucharte hablar porque tú combinas una visión política de entendimiento de la realidad, pero también una experiencia personal de una persona que es empresaria, que ha emprendido en este país. Y que ha vivido, si mal no tengo entendido, fracasos y éxitos en ese emprendimiento. Eso es correcto. Como todo en la Una vida, gran ¿verdad? experiencia. Eso es correcto. Prueba y error. Yo quiero volver, y bueno, y está relacionado con esa propuesta que tú planteabas de unificar los salarios mínimos y establecerlo en función del costo de vida en cada provincia. Pienso en las micro y pequeñas empresas que en muchos casos implicaría aumento de salario. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de incentivo necesitan las micro y pequeñas empresas en la República Dominicana que les permita ser más productiva y poder competir mejor? Mira, el costo del emprendedor en República Dominicana es muy elevado porque tú tienes dos componentes que, por ejemplo, existen en Estados Unidos y aquí no existen. En Estados Unidos tú puedes emprender. Si tú no engañas, no mientes y quiebras, a los 10 años, un juez evalúa que tú no sustraíste el dinero de la operación para fines personales y te condona la deuda. Y tú puedes nuevamente en 10 años empezar nuevamente y tener una oportunidad. Eso es lo que llama el Chapter 11, Correcto. capítulo 11. Aquí no ¿Es existe. el equivalente a una ley de quiebra? Claro, aquí no hay, existe. Sí, aquí hay una. Ah, de- sí hay, Pero pero no te plantea perdonan. Pero no hay incentivo para las No te empresas perdonan. utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí tú quebraste, es para toda la vida. Tú ya no vas a ser un ente productivo. O sea, para toda la vida. Entonces, el que emprende en este país está asumiendo un riesgo que es para toda la vida. En Estados Unidos a los 10 años tú empiezas otra vez. Y muchos la pegan en el segundo o tercer intento. Esa es una. Y dos, el acceso al crédito. Coño, O sea, el acceso al crédito aquí es muy más de limitado. 84. La banca es muy conservadora y tú necesitas crédito para poder invertir en maquinaria, publicidad, capacitar la gente y poder aumentar tu productividad. Incluso la banca pública. ¿No juega un rol ahí la banca pública Mira, apoyando a los emprendedores? la banca dominicana, por sus regulaciones, es demasiado conservadora. En Estados Unidos no funciona así. Ningún país desarrollado es tan conservador. No existen aquí instrumentos entry level. O sea, tú tienes inversionistas ángeles, inversionistas institucionales. En este país, yo le llevo un pitch a un empresario. Digo, mira este proyecto. Estos son los riesgos. Y tú solo nombras los riesgos. En Estados Unidos, si ese proyecto sale mal, la gente lo entiende porque los riesgos están nombrados, se esquematizó todo muy bien. En este país te meten preso. Se cogió mi cuarto. Así es la cultura. Entonces, tú tienes todos estos elementos que matan La capacidad de emprendimiento. la capacidad de emprendimiento, correcto. ¿Quién puede jugar un rol determinante en todo esto? El Banreserva. Por eso El pregunto. Banreserva puede destinar parte de sus utilidades a inversionistas ángeles, a proyectos innovadores, pero una cantidad importante de dinero, 500, 1,000 millones. O sea, que haga sentido. No 200,000 pesos. No, con 200,000 pesos, o sea, hay que actualizar las regulaciones, el REA. Eso dura muchísimo sin actualizar. Señores, una mediana empresa es aquella que tiene deudas de hasta 24 millones de pesos. Okay. Pero eso tiene como 10 años sin regularse. Y son los mismos 24 millones de pesos hace 10 años y los mismos 24 millones de pesos de actualmente. Pero claro que no. Ha habido una inflación de más de que 40%. 40%, 100%. O sea, 10 años aquí 100%. Bueno, Eric. Tú sabes lo único que no crece así. Los salarios. Exactamente. Te digo que tampoco no crece. La clasificación de la DGI. Exactamente. Lo que sí y no te indexan entonces el monto exento del 2017, pero los impuestos en valores absolutos te lo indexan par y paso. Sí, claro. Claro, Nada, eso Eric, abuso. tuvimos a Eric Ortiz, quien es miembro de la dirección política de Opción Democrática, es candidato a senador y emprendedor y empresario dominicano. Estuvo con nosotros compartiendo su visión sobre los diferentes temas económicos y en materia laboral. Gracias. Llévatelo.